este momento. Salude a todos los que estén cerca, bendígalos en el nombre del Señor. Dígale que le doy gracias a Dios porque estamos en este lugar, amén. Para ser edificados, para ser desafiados por Dios. Antes de entrar en el mensaje, no sé si Dani está por acá, Daniel Enrique. Él vino a la reunión anterior. Bien, al final entonces estaremos orando. Quiero también decirles que el día 27 de octubre es un martes. Desde el 27 de octubre hasta el 30, o sea, desde el martes hasta el viernes, vamos a tener 4 noches en este lugar que hemos denominado una cita en el altar. Amén, una cita en el altar. Vamos a tener tiempos de adoración y vamos a ser enseñados en la palabra por nuestro hermano Néstor Blanco. Él está allá en Colombia. Aplaude al Señor, dale gracias a Dios. Él estuvo predicando, enseñando el día miércoles. ¿Cuántos vinieron el miércoles al ayuno? Fue una tremenda bendición, ¿verdad que sí? Fuimos edificados, fuimos desafiados por el Señor. Y este día el hermano Néstor enseñó. Y bueno, cada vez que lo escuchamos somos bendecidos, realmente edificados, confrontados. Y él va a estar desde el martes hasta el viernes. Si usted no puede venir todas las noches, escoja una o dos de esas noches y venga. Es solo para adoradores, solo para personas que quieran acercarse a ver el rostro de Dios. A ver, ¿cuántos quieren conocer el rostro del Señor? Acercarse a Él. No a pedir para que algo ocurra, sino a acercarme a Dios porque Él es Dios y yo lo necesito. A ver, levanten sus manos los que son así. Dicen, yo quiero eso, pastor. Yo soy un adorador. Entonces estas reuniones serán para usted. Amén. Los esperamos. Serán reuniones de 1:30, 1:30, un poquito más, de 7 de la noche en adelante. Amén. Bien. Bueno, ya veo a Dani por acá. Entonces vamos a orar por Dani. Dani esta semana se va de viaje. Se va de la ciudad, va a estar en Canadá. Y se va a pasar una temporada allá. Así que vamos a estar orando para que el Señor lo bendiga, lo respalde, lo lleve con bien. Y si Jesús no regresa antes, que nos permita tenerlo con nosotros una vez más. Amén. Así que le voy a pedir a Dani que venga, por favor. Creo que la mayoría saben que Dani es nuestro hijo menor. Sí, él es nuestro hijo menor. Querido Señor, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu bondad y tu misericordia, te doy gracias por tu fidelidad. Gracias por guardar la vida de Dani, Señor, por ser bueno con él. Gracias por la gracia tuya en su vida, por el favor tuyo, por todo lo que tú le has regalado. Dios, mira que él va a pasar este tiempo en otro país, Señor. Ayúdalo, tú sabes los propósitos, las metas que Él tiene en su vida para esta temporada. Que jamás tú le falte. Un día tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa, Señor, tuya. Y al mismo tiempo, Señor, es un compromiso serio. Estarás al lado de Él siempre. Lo bendigo en Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Cuando usted lo haya encontrado, por favor dice amén. Recuerden que la segunda carta del apóstol Pedro está muy cerca del Apocalipsis. La forma más
fácil de encontrarlo es ir al Apocalipsis y de allí hacia atrás. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Cuando lo hayan encontrado, por favor dicen amén con su mano en alto. Déjenme ver su mano, si ya lo encontraron. Amén. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Una vez más, podemos leerlo todo en voz bien alta. A ver. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Coloque su mano derecha en el corazón y dígale a Dios, habla a mi vida, Señor. Padre, ruego que la palabra tuya corra en este momento. Que tú edifiques mi vida, Señor. Que tú me desafíes por tu palabra. Padre, que en el nombre de Jesús seas tú enseñándome en esta hora. En Cristo. Amén. Amén. El mes de octubre lo hemos dedicado en esta congregación a algo que hemos llamado Octubre Profético. Y anunciando el plan de Dios. Y aprovechando esa coyuntura, este espacio, hoy yo quiero hacer una explicación de lo que es el mensaje de los profetas. Es más didáctico que otra cosa este sermón. La idea es presentar el mensaje de los profetas a partir de 7 frases que ellos usan de manera repetitiva cuando hablaron. Ustedes saben que el profetismo, que es como se le llama técnicamente, los teólogos llaman a esto así, el profetismo, el periodo, un periodo de decadencia en la monarquía en Israel, sirvió para que Dios hiciera surgir a hombres a los cuales Dios les daba un mensaje que debían traer a los reyes, que debían traer a los monarcas. Cuando el pueblo de Israel se desvió, cuando el pueblo de Israel cayó en decadencia espiritual, entonces los profetas que no eran investidos de autoridad por el pueblo, sino que eran hombres llamados por Dios, venían para corregir a los reyes, sin ellos tener ninguna autoridad desde el punto de vista humano. Ellos eran llamados por Dios para corregir a los monarcas. Si usted lee en la Biblia, por ejemplo, en el profeta Elías va ante el rey Acab y le dice al rey que no va a llover en Israel hasta que él diga. Y pasan 3 años y medio desde ese día, y son 3 años y medio de sequía. Y en un momento el rey Acab encuentra al profeta Elías después de estos 3 años y medio y le dice: ¿eres tú el que perturbas, el que trastornas a Israel en este tiempo? Y el profeta le dice: no soy yo, eres tú con tu pecado. Y por causa del pecado tuyo y de tu esposa Jezabel, Dios ha traído esta sequía sobre Israel. Es decir, los profetas eran conciencia de los monarcas. ¿Sí me explico? Ellos servían para amonestar a los monarcas. Yo creo, y esto va entre paréntesis, que la iglesia tiene una función profética que cumplir en el mundo. La iglesia está llamada por Dios para ser la defensora de la verdad de Dios y la proclamadora del mensaje de Dios. Y bueno, es pertinente decirlo hoy porque estamos en época preelectoral. Y precisamente yo creo que es sano decirlo. Esta es una de las razones por las que nosotros creemos que los ministros
ministros, escúchenme bien, los ministros del evangelio no deberían involucrarse activamente en política. Un creyente puede, un ministro no. ¿Por qué un ministro no? Porque nosotros tenemos una función profética. Y como tenemos una función profética, estamos puestos por Dios para hacer conciencia de los gobernantes. De manera que si nos metemos allá y nos enredamos con ellos, ya no podremos cumplir esa función. Tenemos que conservar nuestra autonomía e independencia para poder decirle: así dice el Señor a ellos. Alabado el nombre de Dios. Aplaude al Rey de Gloria. Los profetas son llamados, hombres llamados por Dios, por lo menos en el Antiguo Testamento. Cuando digo eso es para señalar que eran hombres, la mayoría eran varones con algunas pocas excepciones. Pero eran hombres llamados por Dios para traer un mensaje de Dios. Y este mensaje ellos lo presentaron. Si usted ya lee a los profetas que los judíos, los hebreos llaman profetas posteriores. Los hebreos dividían a los profetas en dos grupos: profetas anteriores y profetas posteriores. Los anteriores eran los que no escribieron ningún libro, como Elías, como Eliseo. Y los profetas posteriores son los que escribieron libros: Isaías, ayúdenme, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Miqueas, Amós, Abdías. Esos profetas son llamados profetas posteriores. Y realmente cuando leemos sus profecías hay 7 frases que ellos repiten, que ellos usan indistintamente de quien hable, ya sea Isaías, Jeremías o Ezequiel u Oseas. Usan estas frases. Me refiero a las palabras: así dice el Señor. La primera frase. Se alejaron de mí. Segunda frase. Regresarás a Egipto. Tercera frase. De Egipto llamé a mi hijo. Cuarta frase. ¿Cómo te he de abandonar? Una pregunta. Quinta frase. Haré regresar a sus cautivos. Sexta frase. Y serán luz para las naciones. Séptima frase. En estas 7 frases se condensa el mensaje de los profetas. Yo pretendo esta mañana hablar de estas 7 frases, pero como no es mi costumbre hacer 7 divisiones en un sermón, porque lo considero un sermonazo, voy a usar 3 divisiones. En la primera explicaré una frase. En la segunda división explicaré 5 frases. Y en la última explicaré la última. Y así quedan las 7. ¿Está claro lo que voy a hacer? ¿La estructura está clara? No se me enreden. Porque cuando yo empiezo a decir primero y luego en el segundo, primero doy, ¿y por qué ya antes dijo primero y otra vez primero? Amén. Bien, de estas 7 frases vamos a extraer, en realidad mi objetivo esta mañana es ayudar a entender a todos nosotros a través de la exposición de las características del mensaje profético, nuestra necesidad de ser transformados y nuestra necesidad de asumir nuestra responsabilidad como pueblo de Dios en este mundo. En realidad ese es mi objetivo, mostrar a través de esto. Bien, ¿cuáles son estas divisiones? Estas frases que describen en primer lugar la fuente del mensaje profético. La fuente, esa es la primera gran división del mensaje profético. La frase: así dice el Señor. Los profetas siempre que hablaban decían: así dice Jehová. Y cuando ellos decían eso, lo que estaban diciendo es: este mensaje que yo estoy trayendo no es de mi voluntad, no lo inventé yo,
No es algo que yo quiero decir, decían los profetas. Lo que yo estoy diciendo ahora, se lo oí a Dios y se lo estoy repitiendo a ustedes. Eso le decían al pueblo. En Isaías 48, versículo 17, dice, anote solamente, Isaías 48, 17, dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. En Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Lo que quiero resaltar es que el profeta Isaías dice, así ha dicho Jehová, o así dice Jehová, o así dice el Señor, para decir lo que yo estoy hablando. Yo estoy consciente que no es algo que yo quiero, dice el profeta. Lo que yo estoy diciendo viene del Dios de gloria. Los profetas eran algo así como estos altavoces o estas cabinas de sonido. Las cabinas de sonido no hablan por sí mismas. Ellas lo único que hacen es amplificar y reproducir lo que alguien dice en este lado, en este micrófono. Ellas no hablan, ellas amplifican lo que otra persona dice. Así es un profeta. Un profeta es un portavoz de Dios, es un amplificador de Dios. Él no habla por su cuenta, él habla porque Dios quiere que él hable. ¿Y eso de qué habla? Pues eso nos habla de la autoridad del mensaje del profeta. El mensaje profético se origina en Dios. Él es su autor, él es su gestor, él es su fuente y su autoridad y la autoridad que lo respalda. Cuando un profeta habla, Dios lo está respaldando. Segunda de Pedro 1:21 dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando ellos hablaron, fue Dios quien los guió, fue Dios quien los dirigió. Y cuando hablaban era Dios quien los respaldaba. Él decía, vayan y digan esto, que yo estoy detrás de ustedes para cumplir lo que yo estoy diciendo. Bendito el nombre de Dios. Aplaude al Rey de Gloria. Al igual que el mensaje de los profetas, el mensaje de la iglesia el día de hoy es un mensaje profético. Cuando la iglesia habla y predica la palabra de Dios, la iglesia no predica de su propia cuenta, no enseña sus propias normas, no debería enseñar sus propias normas. Cuando nosotros hablamos como iglesia, inclusive usted como creyente, usted tiene que estar seguro que lo que está diciendo está respaldado por la palabra de Dios. Y si Dios lo está respaldando, si usted está hablando en el nombre del Señor y reproduciendo la palabra de Dios, eso que usted dice tiene autoridad. Tiene autoridad divina. Tiene autoridad para cambiar las vidas. Tiene autoridad para transformar los corazones. Porque la palabra de Dios cambia las vidas. Cuando Dios habla, el corazón del hombre es quebrantado. Cuando Dios habla, el corazón del hombre es tocado. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta dividir el alma del espíritu, los tuétanos y los huesos, que discierne el pensamiento del hombre, porque delante de su palabra los pensamientos, dice el escritor de Hebreos, quedan al descubierto. Bendito el nombre de Dios. Si hablamos conforme a las palabras de Dios, algo va a suceder en la vida de los que nos escuchan. Bendito el nombre de Dios.
Solo si tomamos la escritura tendremos autoridad. El mensaje de la iglesia tiene poder porque nace en Dios y porque tiene el respaldo de Dios. En ese sentido, nuestro mensaje es profético. En ese sentido, porque es una reproducción de lo que Dios ha dicho. Si esta mañana viniera a este lugar y tratara de hablarles de mis propios pensamientos, nada va a suceder en sus vidas. Nada va a acontecer. Usted simplemente va a decir, bueno, una persona dijo sus propios conceptos, pero ¿y con qué autoridad nos habla este hombre? Cuando nosotros nos respaldamos y apoyamos en la palabra de Dios, no hablamos con nuestra autoridad, pero hablamos con la autoridad de Dios a la gente. Así dice el Señor. Si hay algo que los profetas siempre recuerdan, es que Dios es quien está detrás de su mensaje. En segundo lugar, a partir de estas frases también vemos el contenido del mensaje profético. No solo la fuente del mensaje profético, sino que también encontramos el contenido o lo que se dice, de qué está formado este mensaje. Y hay 5 frases que nos ayudan a entender eso. El mensaje profético es un mensaje de confrontación. Dígale al que está al lado suyo: el mensaje profético es un mensaje de confrontación. Una de las frases que ellos repitieron fue: se alejaron de mí. Se alejaron de mí. Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, dejaron a Jehová. Jeremías capítulo 2 versículo 13. Jeremías 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Qué está diciendo el profeta? Los profetas: ustedes dejaron al Señor. El Señor los llamó, el Señor los escogió, Él los colocó para cumplir un propósito en el mundo. Estoy hablando de Israel en el tiempo de la monarquía, de la decadencia en la monarquía en Israel. Y el Señor le dice: ustedes han dejado al Señor, me dejaron a mí y cavaron cisternas para ustedes. Es decir, dejaron la fuente de vida que soy yo y están cavando pozos para tomar agua. ¿Cuáles pozos cavaron ellos? Adoraron a Baal, adoraron a Astoret, adoraron otros dioses. Porque cuando el hombre deja a Dios, siempre va a necesitar de un sustituto. ¿Me está escuchando? Cuando el hombre se aleja de Dios, siempre va a buscar algo que satisfaga su vida. Por eso es que la gente que camina sin Dios se mete en drogas, se mete en alcohol, anda buscando fama, anda buscando dinero, se mete en el placer sexual, andan buscando de alguna manera satisfacer un gran vacío que tienen por dentro, un gran vacío